con nuestro taller de la otra historia del viernes 21 de enero del año 2022, perdón. Quiero retroceder el tiempo, ¿eh? Bueno, continuamos hoy con lo prometido en las últimas sesiones, pero ahora, después de la introducción que hicimos la semana pasada a lo que es la revolución antimexicana, les prometí comenzar a ver con detalle a sus principales líderes, personajes, fantoches, mitos, en fin, todo lo que la masonería antimexicana considera los héroes revolucionarios. Y que aquí tengo como objetivo primordial el abrirles las tripas y el corazón y diseccionarlos. Hacer una disección histórica, una disección antropológica, una disección filosófica de su perfil de personalidad, para realmente conocer a esas personas que nos han vendido como héroes en la educación primaria, secundaria y universitaria, y que desgraciadamente han contribuido a que el pueblo de México, casi en su totalidad, salvo honrosísimas excepciones, que tal vez no sean más de una al millar, conocen la verdad. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. ¿Por qué nuevamente llega un individuo psicópata, perverso, ignorante, mentiroso, perseguidor a la máxima magistratura del país? Porque el mexicano no conoce su historia. No conoce a Madero, no conoce a Plutarco Elías Calles, no conoce a Álvaro Obregón, no conoce a ninguno de los supuestos héroes que nos dieron ni tierra ni libertad, sino esclavitud e ignorancia y pérdida de las libertades religiosas, pérdida de la excelencia educativa que habíamos heredado de la era colonial, de la época virreinal, y que se dedicaron, como el bulto de palacio de ahora, a destruir al mexicano y a destruir la nacionalidad mexicana. Así que esta disección, que va a comenzar por Francisco Ignacio Madero, y seguida de otros muchos, va a tener como finalidad conocer nuestra historia para contribuir en nuestro entorno sociocultural a avivar con fuerza, con conocimiento, con dedicación, con valentía, el conocimiento de la verdad histórica, para evitar, hasta donde esté en nuestro alcance, la repetición de esos brutales errores históricos que nos han llevado primero a la hegemonía del PRI y ahora a la hegemonía de morenarcos, que no tiene para cuándo terminar. Y aguas con caer en la trampa de la revocación de mandato. No se la traguen. Es una gigantesca trampa, y tendremos las opiniones de abogados constitucionalistas como don Mario Gallardo Mendiolea, que pronto me enviará un estudio, un video muy concienzudo, para que todos mis grupos conozcan la razón por la cual no conviene, no se vale hacerle el caldo gordo a este sátrapa revolucionario encaramado en la cumbre del poder, que se llama MALO. Entonces, hoy nos toca comenzar por un personaje nefasto, un personaje tétrico, verdaderamente desastroso para la nacionalidad mexicana, que se llama Francisco Ignacio Madero. Una advertencia: él se conoce con el nombre de Francisco Indalecio Madero. En un momento más les voy a explicar que en realidad su acta de nacimiento no dice Francisco Ignacio. Mejor dicho, me equivoqué, perdón. Su acta de nacimiento dice Francisco Ignacio Madero, pero posteriormente fue modificada
a Francisco Indalecio Madero. ¿Cuál fue la razón? En un ratito más que comencemos a explicar su tétrica biografía, lo van todos a entender. Debo decirles que me estoy parando en los hombros de un gigante, que no soy yo, para poder dar estas sesiones en las cuales el centro de mi exposición versará sobre la biografía de los hombres que destruyeron a México entre 1910 y 1936. Después es otro periodo. Ya no será el periodo revolucionario, sino el post-revolucionario, que probablemente sin tiros ni sangre ni nada por el estilo, pero que es todavía peor que la época revolucionaria que ahora comenzamos a analizar en la persona de cada uno de sus 8, 10 o tal vez 15 incluso, pero cuando menos sí de sus 8 líderes o personajes principales. ¿En qué gigante me voy a apoyar para poderles explicar con detalle, con profundidad, con seriedad, pero sobre todo con veracidad y rompiendo los mitos a los que estamos acostumbrados? Ese personaje es nada menos que don Salvador Abascal Infante, mi padre de otros 11, que está considerado por los grandes historiadores mexicanos no adeptos al régimen como el mexicano que desafió a la revolución. Si alguno de ustedes quiere conocer la biografía de mi padre, recomiendo un libro formidable que se llama así y que se puede conseguir en librerías. Cualquier librería buena de la Ciudad de México o de otras ciudades capitales, se puede conseguir el libro que se llama Don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Muy bien, pues basándome en un libro de él, que yo por cierto le ayudé a escribir, no me puedo elevar a la categoría de coautor, sino de asistente de mi padre para que él pudiera ya en su ancianidad más, pues no decadente, pero sí más dolorosa, por así decirlo, escribirlo con suficiente fuerza todavía. Me refiero al título de su libro, que se llama originalmente así: Enrique Krause, historiador. La palabra historiador va entre signos de interrogación, que significa la burla que mi padre hace sobre ese pretendido historiador del narcosistema que se llama Enrique Krause y que pretende ser historiador y que tuvo por ahí una serie de televisión que se llamó, verdaderamente llena de mentiras, o sea, por cada una verdad, 100 mentiras o 99 mentiras, que se llamó La Antorcha Encendida. Y mi padre y yo siempre nos burlamos de esta serie diciendo que si acaso puede haber una antorcha apagada. O sea, ni siquiera tituló en un correcto castellano su mamotreto llamado La Antorcha Encendida, que fue una serie de televisión en donde se pasaron las biografías de Madero, Cárdenas, Carranza, Obregón, Plutarco Elías Calles y demás, con el enfoque oficialista, plagado de mentiras y con ausencia de verdades. Pues bueno, entonces este libro después yo lo retitulé como Errores en las biografías de los principales líderes revolucionarios, para que el público lo pueda adquirir con mayor acceso, con mayor facilidad, porque si el libro se observa en una librería con el nombre de Enrique Krause, historiador, pues muy pocos van a saber a qué se quiso referir mi padre. Bueno, pues con base en este libro, hoy nos toca revisar la biografía de Francisco Ignacio Madero, mejor conocido con el nombre de Francisco Indalecio Madero. Este personaje nefasto, tétrico y espiritista fue el hijo mayor del primogénito de don Evaristo Madero, que había nacido el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario, en Parras, Coahuila.
Madero era pequeño, de estatura frágil, pequeño de estatura y muy frágil de salud. Y a los 12 años, su mamá lo metió al colegio jesuita de San José, en la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila. Colegio del que le quedaría a Francisco una profunda huella disciplinaria y moral, a despecho de los recuerdos contradictorios que Francisco Madero asentaría en sus memorias. ¿Qué escribió Madero acerca de sus experiencias en este colegio jesuita? Tomando en consideración que los jesuitas de aquella época verdaderamente eran tercios de Cristo, guerreros de Cristo, bravísimos, cultísimos, inteligentísimos y heroicos en la práctica de las virtudes cristianas. Bueno, pues Madero escribe: me impresionaron fuertemente sus enseñanzas, pero me hicieron conocer la religión católica con colores sombríos e irracionales. Esto lo escribe Francisco Indalecio Madero. Al autor del cual mi padre se está burlando, Enrique Krause, le falta decir algo muy importante, que Francisco cambió el nombre de Ignacio por Indalecio. ¿Pero por qué creen? ¿Alguno de ustedes se imagina por qué Francisco quiso cambiar su nombre de Ignacio a Indalecio? Si alguien lo sabe, tiene 10 segundos para decirlo. Porque no quería ser de los jesuitas. ¿No? Porque, ¿no? No. Por San Ignacio de Loyola. No, por tibiecito, pero es más grave. Profesor, buenas noches. Sí, Denise, ¿por qué razón? Bueno, me imagino que en referencia a un personaje impactante que a él le haya, espiritista, que a él le haya llamado la atención, o algún familiar que nos haya sido ateo. Yo me imagino. No, Gracias. fíjate que no. Es un buen intento, Denise, un buen intento. Felicidades por eso. Pero la triste razón es que a Francisco Madero cambió el nombre por Indalecio por no aceptar el dogma del infierno, al cual le dedica San Ignacio de Loyola su quinto ejercicio. Y como Francisco Madero asistió a los ejercicios espirituales de los jesuitas, aterrorizado por el dogma del infierno, explicado a fondo por San Ignacio de Loyola, dijo: de ninguna manera acepto este tétrico destino que me espera si yo sigo pensando y sigo siendo como soy. Así que cambió su nombre por rechazo al dogma del infierno. El infierno no es algo en lo que puedas creer o no creer. Si eres católico, necesitas aceptar el dogma del infierno porque es un dogma de fe. Y los dogmas no están sujetos a votación. Son una definición del Magisterio Supremo de la Iglesia, decretados ex cátedra por varios papas, y donde manda capitán no gobierna marinero. Pero él sí se creyó capitán y rechazó el dogma del infierno a tal grado que se cambió el nombre, de Ignacio a Indalecio. En segundo lugar, del Colegio de los Jesuitas de Saltillo, no le queda a Francisco más huella que el rechazo total a la Iglesia Católica. Rechazo total que habría de estarlo guiando a lo largo de su ejercicio en cuanto político. Fue un perseguidor, un malhechor contra la Iglesia Católica. El texto de sus memorias dice lo siguiente: si yo, Francisco, no hubiese ido a ese colegio miserable, en donde me hicieron conocer la religión bajo colores tan sombríos y racionales, las inocentes creencias que mi madre me inculcó en mi tierna infancia, tal vez hubieran perdurado en mi alma por muchísimo más tiempo. El dogma del infierno le hizo perder su fe. Así que las enseñanzas tiernas de su madre pues no estaban bien fundamentadas. Probablemente porque su madre no le supo enseñar la diferencia entre la opinión
y el dogma. Podemos opinar de muchas cosas. En todas las ciencias hay materias opinables, pero así como en todas las ciencias existe lo que ya se llama tesis irrefutable, o lo que en filosofía se llama axioma, que ya no necesita demostración y que es contundentemente verídico o absolutamente falso. Él no supo, o su madre no supo transmitirle de la manera apropiada, racional e inteligente, todas las verdades de nuestra fe. Pero si no se descifra con la verdad revelada por Cristo el misterio de la vida y de la muerte, de una manera u otra se cae en el error, por lo cual Francisco adopta el error de moda por aquellos días, sobre todo en Francia y en el norte de México. Tienen 5 segundos para decirme cuál fue el error en el cual cayó Francisco Madero. Gravísimo error. Muy de moda en Francia y muy de moda en el norte de México. Por lo tanto, en la mayoría, el espiritismo, muy bien. Excelente, Luz. Felicidades por reconocerlo. El espiritismo. En cuanto a esto, sabemos que el joven Madero, ya en Francia, teniendo él apenas 15 años, no tardó en apersonarse en las oficinas de la Société Espiritual, espiritista. Escribe él en sus memorias. Dice Francisco en sus memorias, y lo cito textualmente, lo que él escribe. Dice: no leí esos libros, me los devoré, pues sus doctrinas son tan racionales, tan bellas, tan nuevas que me sedujeron, y desde entonces me consideré y me considero un espiritista. ¡Qué mente tan débil para aceptar los absurdos de ser espiritista! Y bueno, el historiador de Marras, Enrique Krause, trata de justificar el espiritismo de Madero y de Allan Kardec, un masón francés, fundador de las principales escuelas espiritistas en Europa, como si fuera una justa explicación de los evangelios, y especialmente del mandamiento supremo de ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero mi padre aclara, y yo también, el legítimo amor al prójimo, que es la caridad bien entendida, debe entenderse primordialmente en ayudarle a aceptar al prójimo todas y cada una de las verdades que Cristo vino a enseñarnos, y de las cuales la Iglesia Católica es la única fiel y cabal depositaria, sin suprimir ningún dogma, ni siquiera el del infierno, porque aunque desagradable para muchos, será el momento en el cual, en el momento de la muerte, Dios nos juzga y nos ganamos el cielo o nos ganamos el infierno, según haya sido nuestra vida en esta tierra. Los que tengamos la decisión, bueno, me voy antes de la decisión final, los que tengamos el hábito de procurar vivir en gracia, de rezar el Santo Rosario y de atarnos al manto de la Virgen, como lo pide San Pío de Peretelchina, muy probablemente, es más, muy seguramente, alcanzaremos el cielo. Pero aquellos que no tengan el hábito de vivir en gracia y que no recen el rosario, o que no le den al rosario esa intención formidable de que a la hora de la muerte la Virgen nos tenga atados a su manto, seguramente o pasaremos por el purgatorio o de plano iremos al infierno por no tener el hábito de vivir en gracia. Obviamente el joven Madero no tenía la menor intención de vivir en gracia, porque suprimió el dogma del infierno. Y obviamente, se los digo a todos ustedes y a los que me escuchen posteriormente en las exposiciones, el espiritismo de Madero, no es caridad, no es virtud sobrenatural, sino simple altruismo, la pura beneficencia, fuera de la realidad de la existencia de la vida futura, tal como el catolicismo lo enseña.
Repito el concepto para que lo digieran. El altruismo, el humanismo, no es caridad. La máxima caridad que podemos tener hacia el prójimo al que amamos o al que decimos amar, consiste en una sola cosa, en ayudarle a salvar su alma. Si no le ayudamos a salvar su alma, no estamos practicando la verdadera caridad. Y esto fue lo que aterrorizó a Madero y prefirió irse por el lado del humanismo ateo, del humanismo que no reconoce a Cristo Rey, ni conoce a Cristo Redentor, y muchísimo menos reconoce al Papa, al papado, como capaz de decretar dogmas infalibles, porque así se lo prometió hasta el final de los siglos su fundador, nuestro Señor Jesucristo. El espiritismo de Madero fue reencarnacionista. ¿Qué es esto? Pues nada, que Madero creía que podía reencarnar, lo cual revela lo que los psicólogos modernos, inclusive los psicólogos no católicos, los psicólogos inteligentes, aunque sean ateos, reconocen y clasifican dentro de lo que es una patología muy grave que se llama pensamiento mágico. Porque un ser humano no puede, en tanto ser humano, ser una vaca, como lo piensan los hindúes que creen en la reencarnación. Y en tanto tú, Juan Manuel, o tú, Marta Elba, eres Juan Manuel o Marta Elba, no puedes reencarnar en otro ser o en otra persona que no seas tú misma. Luego entonces lo único que puede ocurrir se llama resurrección. Y es uno de los dogmas que está en el credo de nuestra fe, en el símbolo de los apóstoles. Los católicos cultos, inteligentes y bien informados, rechazamos pues de manera absoluta la creencia de la reencarnación porque juega contra las reglas de la lógica, contra las reglas de la ciencia ontológica como parte de la filosofía, porque lo que es, y lo que es humano no puede ser una vaca o un mosquito o una abeja o un rinoceronte, lo que se te antoje, según sean tus creencias reencarnacionistas. Pues Madero encontró como maravillosamente racional creer en la reencarnación y encontró como absolutamente temible, absurdo y contrario a su comodidad psicológica aceptar el dogma de la resurrección de la carne, porque es un dogma también, está en el credo y es parte de nuestra declaración de fe. No a la reencarnación, sí a la resurrección. Todos habremos de resucitar, desde el feto que vivió un nanosegundo y que fue asesinado por algún producto químico que puso su madre en la matriz, hasta el que vivió de 100 y pico de años. O como Noé y los patriarcas que vivían hasta 900 años. Todos habremos de resucitar sin excepción y todos pasaremos por el juicio de las naciones y por el juicio individual según hayan sido nuestras acciones en el planeta Tierra. Todo esto a Madero le causó pánico, terror, y prefirió refugiarse en las muy cómodas doctrinas del espiritismo. Yo podría ver, si a mí me preguntaran una definición de qué es el espiritismo, yo lo definiría así: es la religión de la irresponsabilidad, así tal cual. Mientras que el catolicismo es la religión de la responsabilidad, el espiritismo es la religión de la responsabilidad, de la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque, según Madero, ninguna muerte trae consigo la comparecencia ante el juez supremo. Qué cómodo, ¿no? Te mueres y te vuelves mosquito, o te vuelves mariposa, o te vuelves elefante, según haya sido tu vida en la tierra y según las leyes del karma lo determinen. Pero no serás juzgado. ¡Qué cómodo! Por esa razón, Madero es un absoluto irresponsable.
no solo frente a Dios, sino frente a la nación mexicana, a la que pretendidamente, supuestamente, él quería liberar del yugo de Porfirio Díaz. Yo hubiera preferido otros 30 años de de Porfirio Díaz, que solo 30 segundos de Madero. Porque mientras que Porfirio Díaz construyó al México moderno, Madero inició su pasmosa, profesional y bien concertada destrucción hasta la fecha. Lo milagroso es que México haya aguantado sin esfumarse 112 años de revolución. Bien, entonces, porque continuamos aquí, hay un párrafo que describe mi padre es un párrafo filosófico, teológico, que muy bien vale la pena leerles. Mi padre asienta platicando sobre la biografía de Madero, porque el concepto de Dios es demasiado vago en el espiritismo, porque el espiritismo no acepta la Trinidad. El espiritismo no acepta que Cristo sea Dios, sino únicamente un filósofo, como otros muchos. Y según el espiritismo, la Iglesia Católica no es fundación divina. Y según el espiritismo, todas las religiones son igualmente buenas. Tanto la religión mosaica, que actualmente te dice que el mejor palestino es el palestino muerto, como la religión islámica, que te dice que el mejor judío es el judío muerto. Ah, las dos te llevan a Dios mediante el asesinato. Ah, qué divertido. Eso es justamente a lo que te lleva la absoluta brutalidad mental, la estupidez, la ignorancia que está impregnando el espiritismo de siempre y en el cual lamentablemente cayó Madero. Además, para el espiritismo no existe el infierno eterno, siendo esto la última negación de un dogma fundamental. Según el espiritismo, las almas de los difuntos estarán a nuestra entera disposición para platicar con ellas, amigablemente, divertidamente, ni en el cielo ni en el infierno, sino en una amistad que se prolongará por los siglos de los siglos. Amén. Contra la enseñanza oficial de la Iglesia y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el espiritismo de Madero es una perfecta herejía, que toma del Evangelio lo que le gusta y rechaza todo lo demás. Luego es contra el Evangelio y contra su autor, contra Cristo. Así que el mal de Madero, mi padre lo demuestra en este libro, es un mal mental, que es el mayor mal de todos los males. Aun sin el reencarnacionismo de Madero, su espiritismo, o mejor dicho, todo espiritismo es una forma de locura, como lo dice el gran maestro Vasconcelos, sin necesidad de profundizar mucho en el asunto. Pero añadiéndole la fe en la reencarnación, el mal del espiritismo excede todo el mal imaginable. Veamos qué dice Madero acerca de esto. El apóstol de la libertad, el iniciador de la independencia, uno de los 4 personajes que el bulto de Palacio le besa los pies y lo tiene ahí como uno de sus factotums para seguir prolongando esta estupidez en el pueblo mexicano. Dice Madero: estoy firmemente convencido, escribe en sus memorias, que nuestro espíritu evoluciona, pasando a través durante innumerables evoluciones carnales. Pueden adquirir el libro de Madero, de la edición del Libromex, que se publicó en 1956 en la página 13. Tal cual. O sea que por toda la eternidad estaremos pasando por diversas evoluciones carnales. Mosquito, pulga, mariposa, abeja, cien pies, alacrán, y así va subiendo la escala filogenética, probablemente hasta llegar a otro hombre. Esa es la reencarnación, según el ilustre iniciador de la Revolución Mexicana. La inevitable consecuencia en Madero
ya vamos a platicar un poco del personaje político, es una múltiple personalidad, o como se dice en psiquiatría, una personalidad múltiple, dispersa, esquizofrénica, porque carece del hondo sentido de la responsabilidad moral de todos y de cada uno de sus actos, y por lo tanto carecía también de unidad psicológica. Yo he visto en todos ustedes, en todos mis alumnos, o en casi todos, salvo alguno que sufre por ahí alguna grave psicosis o alguna grave neurosis, una verdadera unidad de su personalidad. Esta unidad en la personalidad es lo que le falta a Madero gracias a su ideología espiritista y gracias a su esquizofrenia mental. Con razón, cuando escribe el libro La sucesión presidencial, parece que está escrito por varios autores. Sabemos que el único autor es él, pero como él cambiaba de yo, del yo bueno al yo mediocre, al yo estúpido, al yo espiritista, al yo cristiano, al yo subdesarrollado, al yo delirante, pues parece que está escrito por varios autores. Entonces he aquí que el apóstol de la democracia, desde el punto de vista del psicólogo profesional, les tengo la mala noticia. Era un esquizofrénico ambulatorio. Y así llegó a ser presidente de la República. Y como no hay memoria histórica, pues ahora tenemos otro, mucho peor, en Palacio. Si el mexicano conociera verdaderamente el perfil de personalidad de Madero, no hubiera votado jamás por ninguno de los presidentes que hemos tenido. Hubiera votado por un Miramón, por un Iturbide, por un Tomás Mejía, hasta por un Porfirio Díaz, pero nunca por la cauda de criminales que nos han gobernado en los últimos 120 años. Entonces, la sucesión presidencial y su vida entera es de varios estilos y personalidades diferentes. Él mismo, Madero, debe haberse preguntado muchas veces si él era Vima, que es uno de sus personajes imaginarios, o si era Francisco Madero, o si quién otro hubiera sido, o quién otro iría a ser, en qué continente, en qué otra raza, en qué otro momento después de su muerte, que no sería ni la primera ni la última. Porque en el reencarnacionismo se muere muchísimas veces, millones de veces. ¡Qué terrible! Con sobrada razón, un periodista mexicano, no católico, pero inteligente y culto, de apellido Blanco Moeno, dice lo siguiente: Madero era un desquiciado por sus creencias espíritas que lo llevaron al absurdo y al ridículo. Lo narra así Blanco Moeno en su libro llamado Crónicas de la Revolución Mexicana. Los espiritistas gringos más prácticos rechazan la reencarnación, como típicamente hindú y francesa, por no ir a reencarnar en un negro. Es un comentario un tanto cáustico de mi papá, ¿no? ¿Por qué los gringos blancos rechazan la reencarnación? Pues para no exponerse a ir a reencarnar en un negro, ¿no? Porque ustedes saben, el racismo que caracteriza al sur, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? A tal grado que su lema principal es: los negros son excelentes. Y yo le pregunté una vez a uno de estos blancos que me dijo que los negros son excelentes. Y le pregunté: ¿y por qué dice usted que los negros son excelentes si usted los odia? Me dijo: no, espérame. Los negros son tan excelentes que todo blanco debería tener uno como esclavo. Para comentar un poco de este brutal anticristianismo del gringo sureño, racista y antimexicano. Pero volviendo a Madero. Madero rechaza abiertamente, drásticamente, con coraje, con rabia, con resentimiento por la influencia jesuita de su niñez, rechaza el único sistema
filosófico que le da unidad a la psique del hombre. ¿Por qué? Porque el cristianismo, revelado por Cristo, y el conocimiento de Dios a través de la razón, son las dos únicas fuerzas, una filosófica y la otra revelada, que logra la honda y perfecta unidad psíquica del hombre. La fe cristiana nos hace de una pieza, porque logra una honda y perfecta unidad psicológica con una sola y vertical personalidad que mira al cielo y que es perfectamente responsable de cada uno de nuestros actos ante nuestra propia conciencia, ante la Iglesia y ante Dios. Son nuestros tres jueces: mi conciencia recta e ilustrada, la Santa Madre Iglesia y Dios. Y como a los tres les damos, siendo cristianos auténticos, las mismas rendiciones de cuentas, pues entonces somos una sola persona. Mientras que en el espiritismo reencarnacionista, bien podemos ser millones de personalidades distintas y obviamente todas ellas desconectadas entre sí y todas ellas enfermizas. Naturalmente carecía Madero de disciplina mental. Podemos tenerlo a Madero como un desquiciado, literalmente, por su falta de unidad psicológica, que lo hacía oscilar constantemente, aun cuando no mucho en sus objetivos porque era terco, pero sí en cuanto a los medios. Y queriendo ser altruista, en realidad resultaba ser intensamente ególatra. Pocos personajes tan ególatras tenemos en la historia de México como Francisco Indalecio, o mejor dicho, Ignacio Madero. Y era ególatra, era exhibicionista, por lo tanto, el menor de los favores, ¿sí?, que le pudiera hacer a México era ser presidente. Deja de fumar en una de esas de su vida y se hace abstemio y vegetariano. ¿Por qué motivo? Lo escribe: para vivir como ser de un carácter superior. Pero su cultura ni siquiera era histórica, no sabía historia. Así como casi todos los millones de mexicanos que pueblan esta patria y el sur norteamericano, no tenía el menor conocimiento de nuestra historia. No sabía realmente quién era Juárez, el gran traidor, el gran entrega de nuestro territorio y de nuestra libertad, el gran perseguidor de México. Él no lo sabía. Él simplemente creía que era el benemérito de las Américas, ¿no? Tampoco tenía formación filosófica. No sabía filosofía. Por lo tanto, ojo, y esto va para todos, el que no sabe filosofía, no sabe de dónde viene, no sabe quién es y no sabe a dónde va. Dicho de otra manera, desconoce su origen, desconoce su identidad y desconoce su destino, por no saber filosofía. Tampoco sabía teología, obviamente. Por lo tanto, no sabía quién es Dios. Y tampoco sabía política. ¿Y qué creen? Subordina la política a sus creencias espiritistas. Les voy a contar algo verdaderamente ridículo. Sus enemigos políticos o sus rivales políticos descubrieron que él creía que le hablaba desde el más allá el espíritu de Don José, o el espíritu de, de Juárez, o el espíritu de algún personaje que para él era importante. Y entonces sus adversarios políticos arrastraban cadenas en el piso superior de Palacio Nacional y vociferaban dando grandes gritos, sugiriendo ideas, sugiriendo nombres, y las escuchaba Francisco Indalecio Madero, y al día siguiente llegaba al Congreso o dictaba una conferencia con base en lo que había escuchado, según creído él, hablado de los espíritus del más allá. Pero no eran los espíritus del más allá, eran sus propios adversarios políticos los que, haciendo este juego de voces y cadenas, le influían qué debía decir, qué no debía decir,
y qué decisiones debía tomar para conducir los destinos de México. Bueno, yo creo que ni el Pejelopop se ha llegado a estos niveles de irrisoria ridiculez. Ese fue Madero. A eso lo llevó su brutal, absurdo y esquizofrénico espiritismo. Qué caray. Bueno, pues a final del año de 1909, un año después de publicar su libro La sucesión presidencial, termina de escribir con el seudónimo de Bhima, Bhima, un manual espiritista, que será impreso en México en 1911, en la imprenta artística que estaba situada en las calles de Soto y Violeta, en el centro de la Ciudad de México. En su resumen del capítulo 6, dice cosas tan profundamente desquiciantes como esta: el hombre viene a este mundo como el niño a la escuela, a estudiar y desarrollar sus facultades, no para servir ni amar a Dios ni en esta vida ni en la otra. Así lo dice, tal cual. Y aun en la presidencia de la República, será fidelísimo al desatinado propósito de luchar por la causa. ¿Cuál era su causa? El espiritismo reencarnacionista. Él quería hacer de México una nación espírita. Creo que esto jamás lo habían escuchado ustedes en ningún curso de historia y en ningún libro de la SEP o de la universidad, porque obviamente este tipo de cosas se ha procurado tapar. Pero yo siempre he dicho, no se puede tapar el cañón de una ametralladora con tu dedo pulgar, porque lo más probable es que te lo huelen. El fatal resultado de su chifladura fue que en política, ojo, nunca entendió la realidad. ¿Qué es lo que un buen político entiende? Que la realidad es la realidad y no es como él se la imagina. Ahora tenemos en Palacio a un sujeto que se imagina que estamos en la era del carbón, en la era del petróleo y no en la era de las energías limpias. Y que por lo tanto se va a meter y va a meter al país en severísimos problemas con Europa y con la Unión Americana. Y a todo el país nos va a salir muy caro un personaje que parece que haber sido sacado de la era paleolítica. Bueno, pues esta chifladura es típica de Madero y el fatal resultado de su chifladura, repito el concepto, es que nunca entendió la realidad. Como lo dice el principal amigo de él, un maderista apasionado que tuvo que reconocer con sus propias palabras que mi ídolo Madero nunca entendió la realidad. Y lo escribe así: bajo la ley de su filosofía, el místico Madero excluyó al gobernante. Ojo con eso. Su principal biógrafo, ¿sí?, de nombre Marqués de Sterling, dice: bajo la ley de su filosofía espiritista, el místico Madero excluyó al gobernante. Bueno, pues ahí tienen ya un gran perfil de lo que jamás les enseñaron en la escuela sobre el apóstol de la democracia y el iniciador de la revolución antimexicana, que con estos prolegómenos no nos extraña para nada que esta revolución se haya dedicado a destruir al país. Desquiciado pues Madero en su espíritu, todo lo desquiciará a su alrededor, hasta hacer inevitable su derrocamiento y aun su asesinato. Claro, no debió haber sido asesinado porque nadie merece ser asesinado. Sí, hay personajes en la Revolución Mexicana y en la historia del mundo que merecen ser ejecutados. Eso no cabe duda. Pero él no fue ejecutado en un juicio legal. Él fue asesinado por sus adversarios políticos de la peor manera posible. Según Krause, volvemos a este historiador trasnochado y de sainete,
Según Krause, para Madero, el espiritismo es una síntesis suprema de religión y ciencia. Bueno, pues si Madero no canta mal las rancheras, Krause es peor. ¿Cómo se atreve un autor moderno, en el pleno siglo XXI, decir que el espiritismo es la síntesis suprema de la religión y la ciencia, cuando en realidad el espiritismo es absolutamente antitético, absolutamente la negación de la ciencia, por ser de suyo una enfermedad mental y una enfermedad del espíritu? No solo enfermedad mental, sino una profunda enfermedad del espíritu, porque por un lado rompe con las reglas de la buena conciencia, de la buena práctica de la inteligencia, y por otro lado rompe con la revelación cristiana. Escribe Madero: la política no desplaza el espiritismo, la política nace del espiritismo. Krause se saborea con las emanaciones y los fluidos purísimos que probablemente en un tapanco de su hacienda Francisco podía absorber. ¿Cree Krause, Enrique Krause, este escritor de Pajuela, cree que nos vamos a tragar su totalmente ausencia de discernimiento? Pues no. Aún así, sigue escribiendo Krause verdaderamente una barrabasada. Para entonces, para agosto de 1908, para Madero habían cesado por completo las prédicas necesarias. Su reino ya no era de este mundo. Ah, caray, como si fuera Cristo, ¿no? Como siempre, no tiene audacia, no tiene límite la maldad de Krause al escribir sobre Madero, porque lo pone lindando estados de éxtasis, lo cual es poco, no siendo ya su reino de este mundo, como si fuera Cristo. Después sigue Krause diciendo barbaridad y media y nos crea sus lectores tan chiflados como era Madero. Sigue diciendo: en la sucesión presidencial, un libro dedicado a los angelicales constituyentes de 1857, así se refiere Madero a los prostituyentes de 1857, que escribieron la primera constitución masónica que aplastó a este país. Madero desplegaba cierto conocimiento de la cultura latina y familiaridad moral con los liberales de la Reforma y de la República restaurada, a los que había leído cuidadosamente. Qué pena, todos masones. Da a entender Krause que es maravilloso ese libro, ¿sí? De poco, mientras que los verdaderos historiadores consideramos que todo lo que escribió Madero tiene poco valor literario y científico, se repite mucho y se conoce que el autor no digirió, de digerir, del verbo digerir, no hizo la digestión de ninguna de sus lecturas. Porque todas sus lecturas, todos sus escritos contienen serios errores de tipo histórico, social y político. Lo declara así otro liberal, masón, pero muy culto, que se llama Jorge Vera Estañol, prototipo de liberal culto, y otro que es Alfonso Taracena, que también lo critica severamente, a pesar de que Alfonso Taracena es un escritor sumamente inteligente. El alto clero vigilaba constantemente y procuraban por medio del confesionario, dice Madero, o del martirio, encontrar pruebas contra ellos, contra los revolucionarios, siendo las más terribles las que podían demostrar que amaban verdaderamente a sus feligreses. ¿Sí? O sea que, según Krause y según los historiadores del narcosistema, Krause es un apóstol, Krause es un héroe cristiano, Krause es un místico de la democracia, pero en realidad no es más que un simple esquizofrénico paranoico
galopante, ambulatorio, espiritista, débil de carácter y con personalidad múltiple. Esa es la triste verdad. Claro, Krause tenía que canonizar a Zapata, pero este será otro personaje que veremos en la próxima sesión. Déjenme ver si tengo algo más que aportar sobre Madero. No, básicamente ese es el personaje. En lo esencial, no me voy a detener mucho o nada en cuándo nació, cuándo murió. Sabemos que fue asesinado por sus adversarios políticos y que después de él, el caos que él mismo había creado al iniciar la revolución, un 20 de noviembre de 1910, fue un caos muchísimo mayor que obviamente él ya muerto no pudo detener. Pero esto será visto en otros personajes como Zapata, Carranza, Obregón, Calles, en próximas sesiones. Comenzamos entonces con las preguntas, comentarios, aportaciones, todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor.